Bueno, igualmente, tu primera impresión, si querés, de esto que hablamos o en general de lo que viste del debate. Bueno, mira, el debate, la verdad, una gran diferencia entre unos y otros, ¿no? Entre Massa y Milei. Yo recién estaba escuchando Lucio Di Matteo, Javier de Díaz. Angie. Sí, lo estaba escuchando. Y por supuesto, más allá de la cuestión de la educación, que es un tema importante del debate, de este fenómeno, esta tensión que hay entre público y privado, creo que ha habido yo te diría, una gran diferencia, sobre todo porque de un lado lo que viste es un fenómeno de una figura con fuerte presidenciabilidad, ¿no? Digamos, aplomado. Del otro lado, bueno, te diría que la principal virtud que ha tenido Milei en este debate es que ha logrado mantener el eje, ¿no? Que era una de las cosas en las investigaciones que nosotros teníamos previas. Uno de los fenómenos que veíamos era que había una gran expectativa en relación con el debate por dos razones: cómo iba a pegar Milei para los adherentes, te diría, más cercanos al libertario, o en qué medidas iba a sacar para los adherentes a Massa, ¿no? La pregunta por la cordura. Claro. Lo que te diría, el debate no logró mostrar ni lo uno ni lo otro, pero sí logró mostrar presidenciabilidad en un caso, y en el otro caso te diría una ratificación un poco tibia de una cantidad de cosas que Milei venía presentando, insinuando, como es, bueno, dolarización, arancelización, bueno, te diría un universo completamente disruptivo. Ahora, perdón, Sheila, una cosa es quién ganó el debate, que muchos dicen, hasta los portales internacionales, que ganó Massa, algunos hablan de que lo destrozó, y otro es si esto va a redundar en votos para uno u otro candidato. O sea, si cambiaron el criterio de cómo van a ir a votar a partir de cómo los vieron. ¿Vos qué análisis haces? Mira, es difícil saberlo a priori. Lo que te podría decir, que hay una cosa que a mí me sorprendió tremendamente de este debate, pero tremendamente me sorprendió, y es que los marcos de discusión que hasta ahora estaban moviendo a voto no estuvieron presentes, por lo menos no aquellos a los que le podía sacar jugo, sobre todo Milei. No, digamos, uno de esos marcos es kirchnerismo, antikirchnerismo. ¿Lo viste presente en el debate? No. Y una de las razones del voto es Massa no, por la asociación con el kirchnerismo. Una asociación, te diría que hay una, a ver, difícil de sostener, ¿no? Difícil de sostener, pero al mismo tiempo, bueno, el difícil de sostener en el sentido de, digo, es una persona del Frente Renovador, digamos, hay como una serie de elementos que de alguna manera lo separan de ese universo. Y además creo que hay algo que esto, creo que fue un acierto del debate, que tiene que ver con, bueno, en definitiva esta elección es Milei, independientemente de Macri, Massa, independientemente de Cristina, pero el marco kirchnerismo, antikirchnerismo fue algo que no se, yo te diría, prácticamente intocado. El otro marco que también ordena es cambio-continuidad, que está ordenando la elección, ¿no? Claro. Digamos, no, quiero cambio. Bueno, ese marco tampoco te diría que fue del todo trabajado, ¿no? Digamos, te diría una oportunidad que perdió Milei. Después, del lado de, digo, otro de los marcos que está ordenando esta elección es democracia o autoritarismo, fascismo, protofascismo, que es algo que está ahí dando vueltas también en la cantidad, te diría, en una cantidad de electores, como uno de los argumentos que están en juego. Tampoco estuvo, te diría, trabajado intensamente. Ese marco, por supuesto, favorece a Sergio Massa. Te diría que el único marco más fuerte que se discutió en este debate fue fue lo público, lo privado. Claro, te agrego otro. Populismo. Se dio un tema contundente que yo lo comparaba recién con el tema de las universidades, cuando se habló de las AFJP. Ahí teníamos el tema de lo público y lo privado. Vos vas a nacionalizar, vos vas a hacer esto, pero ¿se puede deducir de lo que vos acabás de decir, Sheila, que hubo quizá preponderancia de un candidato sobre el otro, pero no hubo contenido en este balotaje? Contenido de ideas, de programas para adelante. Debate de ideas. Yo creo que el debate de ideas, yo te diría, tengo la impresión de que cada uno presentó un poco los universos que los ordenan. Si vos decís que se puede elaborar un programa de lo que vimos ayer, difícil.
¿no? Digamos, yo creo que finalmente lo que terminó desempatando en esta contienda, porque prácticamente fue una especie de, había una expectativa de que sea un duelo, y terminó siendo un debate con ciertas, viste, con un poco de fluidez, muy trabado por momentos. Yo te diría que es el carácter, lo que transmitieron es el carácter, ¿no? Digamos, y yo creo que ahí eso del carácter es un tema importante porque viste una figura, Sergio Massa, con una voluntad, un hambre de presidencia total, y yo lo vi a Milei un poco más blando en ese sentido, ¿no? Sí. Lo vi como más, sin la determinación total para llevar adelante una presidencia en un país tan complicado como el nuestro. Sheila, con referencia a lo que decía recién Clara Salguero, vamos a ver precisamente el cruce que tiene que ver con jubilaciones y AFJP. Y que en otro lugar, vos en la Asamblea del año 13 hubieras votado a favor de la esclavitud entonces. Desgraciadamente, plantea la vuelta de las AFJP. Le quiero contar a cada jubilado y jubilada lo que eso significa. Hoy, en la Argentina, hay 21.750 jubilados de AFJP. Cobran entre 5 y 20.000 pesos. Y tuvo que ir el Estado en socorro de esos perjudicados por ese sistema que destruyó el sistema jubilatorio. La Argentina lo que necesita es rediscutir su programa con el fondo que es inflacionario, aumentar su programa de desarrollo exportador, mejorar la distribución del ingreso y bajar impuestos sobre la base de un gran acuerdo, pero además con 4 premisas muy claras a partir del 10 de diciembre. Vamos al superávit fiscal, vamos al superávit comercial, vamos a un régimen de competitividad cambiaria y vamos a un régimen de acumulación de reservas que nos permita ir pagándole al fondo para sacarlo definitivamente de la Argentina. Cada vez que el fondo vino, a la Argentina le fundó. Acá está, Sheila, lo que hablábamos, ¿no? Massa imponiendo su agenda y además interpelando a Milei respecto de cosas que dijo a lo largo de los últimos meses o años. Algo para muchos inesperado, porque muchos pensaban esto debió haber sido al revés. Interpelar al que está ahora en el cargo. Totalmente. Vos sabés que eso es otro de los elementos que a mí me sorprendió del debate, la capacidad, el desafiante terminó siendo Sergio Massa en lugar de Milei, ¿no? Digamos, o sea, algo que no suele pasar. Suelen desafiar a los oficialismos la oposición, ¿no? Y en ese sentido ¿Por qué crees que pasó? Teniendo en cuenta que nosotros vimos nacer a un Milei, desde intratables, agarrándose, subiendo el tono, la vehemencia, la motosierra, a alguien que nunca pausó la ofensiva. Mira, yo creo que acá hay por un lado un buen planteo estratégico por parte de Sergio Massa, sin lugar a dudas. Pero también creo que hay una preferencia por una posición conservadora por parte de Milei. O sea, creo que eligió no pegar, creo que eligió mantenerse lo más reprimido posible, no entrar en el lado volcánico de su personalidad. Te diría que más que ir a buscar votos fue a evitar perderlos. Yo quiero compartir algo con Sheila, quiero compartir algo con Sheila y con vos, Guille. Sí. Este tema de la vuelta de las AFJP, a los dos candidatos sería importante decirles, por un lado a Milei, que cuando estuvieron las AFJP no funcionaron, dejaron a la gente en un lugar de mucha vulnerabilidad, en la vulnerabilidad que Massa explicaba, pero también es cierto que los gobiernos que sucedieron desde el año 2008, que quisieron desaparecer las AFJP, pudieron haber solucionado el problema de toda esta gente de la que habla Massa y no lo solucionaron. Simplemente con un decreto, con una resolución, se hubiera podido solucionar y anoche esto no hubiera estado como parte del debate y de la discusión. Sheila. Mira, hay algo cierto, cierto en el sentido de que hoy los jubilados no están a la altura tienen ingresos que no están a la altura de lo deseable, de toda una vida de trabajo. Esto es una cara de la moneda, la otra cara de la moneda es las AFJP han sido un fracaso. En otros países latinoamericanos como Chile, donde esto todavía sigue en funcionamiento, es uno de los principales motivos de discordia, de disputa social, digamos. O sea, hay elementos, te diría, de un lado, hay elementos del otro, pero me da la impresión
de que en un caso hay una preferencia por la intervención, por lo público, y te diría además una consideración por la dificultad y la diferencia, ¿no? Digamos, a mí, vos sabés que me sorprende cómo en lo que venimos viendo de la campaña, más allá de este debate, y en el debate de ayer también estuvo presente, cómo es cuestionada la idea de justicia social como aspiración para la vida común, ¿no? Digamos, como aparece la idea de justicia social como un elemento que es un robo, que es quitarle a alguien a alguien para darle a otro. Y en realidad es, o sea, la aspiración a una vida más justa, a corregir las desigualdades, digo, me parece que deberían ser elementos básicos de la convivencia social, ¿no? Digamos, como te diría, como un fenómeno que sea un elemento elemental ahora, de la vida en común, sí, sobre todo en sociedades desiguales, ¿no? Ahora, Sheila, ¿pensás que el lenguaje más llano y explicativo de Sergio Massa chocó contra los números, a veces inentendibles, del candidato Javier Milei? ¿En qué sentido lo digo? Cuando hablaron de China y Brasil, respecto de cortar relaciones de negocios, lo cual para muchos sería una locura, con dos de las economías más grandes del mundo. ¿Pensás que eso también entra en la gente? Sobre todo cuando Massa habló de que si esto ocurre perderíamos 2 millones de puestos de trabajo. Digo, ¿ideas concretas? Mira, espero que sí. Tuve la impresión anoche mientras veía el debate que una de las fortalezas de Sergio Massa es el conocimiento del Estado, claro, y de cuáles son los roles del Estado. Pero una de las fortalezas de Milei es el desconocimiento de la ciudadanía, de cuáles son roles del Estado, ¿no? Digamos, entonces te diría que ahí hay un elemento muy importante que puede exhibir un candidato, pero también está este problema, que es que, bueno, el entender cómo funciona, cuál es el rol en materia exportadora de un Estado nacional, ¿no? Digamos, imagínate yendo a tocar la puerta para ir a, digo, esto para ir a tocar la puerta para venderle a otros, digamos, con lo difícil que es abrir mercado, ¿no? Con la demanda que tienen los productores de una demanda al ámbito público de ayúdennos a abrir mercado, digamos. Perdón, y ahí está la efectividad del mensaje también, porque en cualquier empresa exportadora, el trabajador sabe que, por ejemplo, con China, si no tenés cierto vínculo con el Estado, no lo podés vender. Sabe que es falso el argumento de que si no le vendés la soja a China, se la vendés a otros, porque nadie tiene 1.300, 1.400 millones de habitantes como tiene China, y sabe que las buenas relaciones entre países son importantes. Entonces, digo, no sé si son exactamente 2 millones de trabajadores, como dijo Massa, pero los 2 millones, 1.800.000 o 1.500.000 o lo que fuera, que trabajan en esas empresas, se dan cuenta que realmente pueden perder el mercado al cual venden y que pueden perder el trabajo. Sí, yo te diría el fuerte compromiso del Estado con abrir mercado, digamos, o sea, los privados por sí mismos, digamos, en un mundo donde el comercio internacional se organiza y hay una participación. Un mundo proteccionista, decirlo así. Además, sí, digamos, entonces tenés un tema de no comprensión de la dinámica del intercambio global, ¿no? Entonces me da la impresión de que ahí, bueno, si o Milei muy mal preparado o cuenta con esto que es la dificultad para comprender, sí, efectivamente la importancia en esta materia, ¿no? Quería preguntarte, del 100% de los votantes de Milei, ¿cuántos votan a Milei y cuántos no votan a Massa? Y de los 100% de los votantes de Massa, ¿cuántos votan a Massa y cuántos no votan a Milei? Mira, hoy lo que estamos viendo es que la dificultad está en los votantes que no votaron ni a Massa ni a Milei, ¿no? Digamos, o sea, no tanto en la fidelización del voto propio. Hoy lo que te podría decir es Massa tiende a fidelizar prácticamente la totalidad de su voto y Milei tiende a fidelizar la totalidad de su voto en las generales, ¿no? Digamos, no tienen fuga, no están teniendo fuga. Sí, lo que estamos viendo es que hay un segmento juvenil que es el núcleo duro de Milei, que habiendo visto la rápida asociación con algunos actores de Juntos por el Cambio, empiezan a tramitar esta idea de, bueno, hasta ayer era Juntos por el Cargo y hoy fuiste rápidamente. O sea, hay una especie de decepción, no digamos una postura muy purista y una especie de decepción respecto de
esas alianzas. Esto es lo que se ve un poco en la investigación cualitativa, digamos, que viste tan en duda. ¿Hay fuga? No, no hay fuga. Por ahora nosotros no estamos viendo la fuga, así que yo lo que te diría es los puntos de partida de cada uno de los dos actores es lo que tuvieron en las generales. Creo que la pregunta es ¿qué pasa con esos sectores que tuvieron una ocasión en las primarias, tuvieron una segunda ocasión en las generales y en ninguna de las dos optaron ni por Milei ni por Massa? Claro. Para esos sectores sí es una decisión difícil, ¿no? Muy difícil. A ver, acá me parece que el gran logro, la idea madre con la que fue Massa es que él como oficialista pareciera el opositor y viceversa. Y ayer, claro, eso se logró. A mí me parece que eso se logró, pero me esperás porque hay mucho para hablar. Horas después, Javier Milei muy temprano dijo, por ejemplo, como en su momento Patricia Bullrich dijo que se sentía mal, que estaba engripada y que no había tenido una buena performance en el debate, Milei dijo que le pusieron un grupo de tosedores que no lo dejaron poder expresarse como él quería. Digo, esta semana, yo creo que Massa ya logró un objetivo. Hasta todos los portales lo dan acá y afuera ganador. Esta semana, ¿qué tienen que hacer ahora para torcer el rumbo y seguir sumando? ¿Podés quedarte unos minutitos más? Porque tengo que hacer una pausita. Sheila, pues me interesa mucho tu opinión. Nos estamos dando un lujo hablando con Sheila Wilker, como analista política, después del debate y la cuenta regresiva hacia el partido final que son